Y aquí estamos en nuestra mesa y seguimos recibiendo amigos, en este caso Leo Rodríguez. Muy buenos días, Leonardo Rodríguez. Gracias. Bienvenido, si decía Leo por todos lados. Sí, no, bueno, pero es Leonardo Pero es Rodríguez, Leonardo, de la claro. República de San José. Y que está, bueno, nos viene a contar de un proyecto muy lindo, un documental, y que plantea las dudas que tenemos todos. ¿Un país sin indios somos? Bueno, justamente para mucha gente de esta sociedad somos un país sin indios y de lo que habla el documental es que hay de indígenas en el Uruguay. Hace 25 años hay un grupo de descendientes que viene trabajando por la reconstrucción de la memoria indígena. Más adelante empiezan a reivindicar derechos colectivos que están expropiados por el Estado. La sociedad en general niega esta situación, el Estado niega esta situación. Y bueno, de eso un poco habla el documental. El documental. ¿De dónde, cómo surge la idea de ustedes, de Nicolás y tuya? No, Nicolás no está, le mandamos un beso grande y que se mejore pronto. De hacer esto, de rescatar esto. En mi caso, yo soy fotógrafo fijo y desde el 2012 estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la identidad nacional y el punto de partida fue la identidad indígena, que me parecía como el punto de partida. ¿Qué había de indígena en el Uruguay? Eso fue en el 2012. Al tiempo conozco a Nico, que también por su cuenta estaba buscando por motivaciones personales y bueno, y ahí llegamos a esto. Cuando empezamos a profundizar en el tema vimos que era un tema muy serio que implicaba mucho tiempo de trabajo, conocer a los activistas, entender qué pensaba la academia y qué piensa la academia sobre esto, porque nos encontramos con muchas contradicciones. Por ejemplo. Había, ahora cada vez son menos, pero sigue estando. En ese momento había muchos académicos que negaban por completo a esta población, se burlaban, decían disparates, que teóricamente son disparates propiamente. Y ellos repetían y comunicadores, como una falta de información muy grande al respecto, ¿no? Pero esto que es el título además, está instalado en la sociedad. Exacto. ¿Qué tipo de reclamos están haciendo? ¿Dónde están organizados? ¿Están en todo el país? ¿Están en Montevideo? Están en Los distintas partes del descendientes, país. La organización más grande se llama CONACHA, que es el Consejo de la Nación Charrúa, y nuclea distintas organizaciones, más o menos unas 10 organizaciones, que están en distintos departamentos. Me hiciste dos preguntas, una y solo te respondí una. ¿Dónde estaban? ¿Cómo habían llegado? No me acuerdo. ¿Qué reivindican? Cierto. Reivindican básicamente... Más allá del reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, que no es nada menor, porque es bastante incómodo que vos digas yo soy Leonardo y todos te digan no, vos no sos Leonardo, vos sos lo que yo quiero que seas. Y bueno, y con eso hay muchas costumbres y formas de pensar que justamente todos estos años vienen reconstruyendo, que a nuestros ojos a veces parecen, no a mis ojos, no a los ojos de la sociedad, parecen ridículos, y es su forma de pensar. Entonces lo que reivindican básicamente es ese reconocimiento de esa identidad. Con ello luego también reivindican derechos expropiados, ¿no? Derechos colectivos. El Uruguay, el CONACHA propiamente, está atrás de hace ya muchos años. Se propuso un objetivo muy claro, que es que Uruguay firme el convenio 169 de la OIT, que es el único instrumento de carácter vinculante con los estados. O sea, una vez que el Estado firma ese convenio, los indígenas como colectivo pasan a tener derechos jurídicos colectivos para empezar a hacer acciones. Acciones en relación al cuidado del territorio. Ahora el Estado, digamos que lo anula, básicamente. Lo ignora. Lo ignora completamente, Sí. porque si ni siquiera puede organizarse como un colectivo propio, es... Hay ciertas contradicciones. Por un lado, el Estado, o sea, Cancillería, envía a un representante por los pueblos indígenas del Uruguay desde el 2006. ¿A dónde? Ante el Fondo Indígena Internacional. Mirá. Sí, esas cosas que no se saben, y es como cuando empezamos a trabajar en esto vimos que hay muchas contradicciones en este tema. Pero por otro lado, el Estado no ha firmado ese convenio. Ahora la ONU está presionando al Estado para que firme ese convenio, para que dé explicaciones de qué pasó, qué está pasando con los pueblos indígenas de hoy. Y bueno, sí, van y vienen con unas respuestas, esa respuesta no es convincente, ahora están entregando otra respuesta, ahora en un mes más o menos. Y en cuanto a territorio, ¿se reclaman territorio específico en algún Específicamente, hoy no están reclamando ningún territorio específico porque eso están en una etapa previa.
sí, en su momento podrían llegar a pedir territorio, sí. Porque ellos, además, como forma de pensar, ellos son parte del territorio. Nosotros los occidentales habitamos un territorio, ellos son el territorio. Entonces de ahí precisan realmente un lugar donde también puedan desarrollarse con esas costumbres que son muy vinculadas a la tierra. Dentro de... Perdón, sí. que te corte porque esto genera como ese gran tema y esto es como el gran miedo del Estado. Ellos muchas veces algo que les interesaría mucho, que hemos hablado, es poder habitar o estar, sí, no sé habitar fijo, pero sí, habitar, digámosle, en zonas protegidas, por ejemplo. Ajá, claro, Sí. en áreas protegidas, parte Claro. del Sí, SNAP. exacto. Claro. Por el estilo de vida que pueden tener también ahí. Y porque obviamente. podría ser una buena simbiosis entre las dos cosas, ¿no? Sí. Una de las digo, he escuchado eso por ahí, pero bueno, eso es algo de ellos, ¿no? Tampoco vengo y puedo hablar de ellos. Claro, Más claro. bien. Por ellos. Si podemos hablar de números, es decir, de porcentajes de la población o... Sí, los porcentajes son, a ver, activistas son pocos hoy en día, No, que es como obvio. eso es lo que se En dice la como la punta, punta de la obvio. flecha. Descendientes de indígenas, hay un estudio genético que se hizo del ADN mitocondrial que habla sobre la cultura pampa, o sea, la Macaronia pampa, dentro de los cuales están los charrúas, indica que casi un 30% de la población tiene sangre pampa. Pampa. Sí. De los guaraníes no sabemos nada, no sabemos números exactos, pero bueno, eso es, también desde el punto de vista biológico, ¿no? Y la identidad no va por el punto de vista biológico. Únicamente por el punto de vista Claro. Todos los biológico. países que nos rodean han firmado ese convenio Sí. internacional. Sí. Todos. Surinam y Uruguay son los dos únicos países de Latinoamérica que todavía no han firmado ese convenio. ¿Tenés alguna idea de por qué? ¿No firmamos? Claro, como país ignoramos tan así, o como sociedad ignoramos tan así. O sea, habiendo creo que hecho es muy- este documental, ¿tenés alguna reflexión al respecto? Y yo creo que es muy conveniente, es un tema que a casi nadie le gusta hablar de sus cosas malas. Claro, Por lo menos a los uruguayos. sí. Pero ¿y por qué una cosa mala es tener origen indígena? No, lo malo es ser una sociedad genocida. Perdón. Y justamente se ha construido Porque se la idea niega. de que ser indígena es ser vago, ser indígena es ser mala persona, es ser menos que los blancos. Esa idea se ha construido por todos estos años. Sin embargo, luchaban Así es. con Artigas, que todo el mundo lo reivindica. No, y en Sí. realidad cada vez que tenemos que decir garra charrúa, como decía en la tanda, lo decimos, ¿no? O sea, cada vez que vemos un partido de fútbol y que bueno, salen adelante, lo que sea, bueno, ahí está la garra charrúa también, que es algo positivo, digamos, ¿no? Yo veo la base de las transformaciones muchas veces es la educación y la infancia, porque... Y por eso demoran generaciones los cambios, si no sería mucho más rápido. Pero a nivel de enseñanza, ¿hay alguna movilización en el sentido? Porque, por ejemplo, en los actos donde yo te decía que iba, veías danzas charrúas, canciones charrúas. Y tú decías, y todo eso, los niños, ¿lo maman en la escuela? ¿Les llega? No es mi lugar hablar mucho de eso porque realmente... No tenés idea, no importa. No, un poco sí. No me metí, en el documental no trata ese No, tema. no va por ahí. Sí, en la educación se hicieron algunos ajustes, por lo menos para que se empiece a contar una historia un poco más. Contanos de qué trata el Realista. documental. Ahí está. Contanos de qué trata el documental. ¿Cuál es el hilo? El hilo, nosotros son tres protagonistas. Mónica Michelena, que es una líder indígena uruguaya indiscutible, diríamos que es la líder indígena del Uruguay. No es la única, pero sí es la referente. Después Roberto Rivero, ella es profesora de matemática y vive en Montevideo, ¿sí? Entonces ahí construimos la idea de mujer, urbana, activista. Con Roberto, que es un descendiente que vive en el campo, no está agrupado a ninguna organización y tiene una forma de pensar que tiene mucha vinculación con lo indígena y es evidentemente descendiente de indígena. Con una mística bastante particular, que ahí fue por lo cual básicamente dijimos es él. Más allá de su historia de vida, tiene un carisma muy, muy particular. Y el tercer personaje es la sociedad uruguaya. Nosotros entendimos que era indispensable siempre estar dentro del problema. No pensar que el problema indígena es un problema de ellos, sino que sobre todo es un problema de nosotros. Porque la identidad uruguaya tiene rasgos de la cultura indígena que no sabemos, desconocemos, negamos, y entonces era indispensable estar siempre pensando en
el Uruguay como un personaje más. Tenemos el tráiler para ver. Sí, pero una pavada. Pero cuando viste ¿cómo es? El censo, que hay una parte que habla de las razas, ¿no? ¿Está enumerada? O en tal caso, si yo me sintiera descendiente de charrúa, tendría que ponerme en otros. No, está. ¿Está? No de charrúa, está de indígena. Te preguntaban cuál es tu principal ascendencia, y ahí entre ellas estaba la indígena. Y estaba mencionado. Ese dato es bastante interesante porque hoy en día es el 4,9%, o sea, en el según último ese censo. Sí. Y en la última encuesta nacional de hogares, previo a eso, era un 0,4%. Ah, la miércoles. Mirá vos. Sí. Hay un cambio en la forma de hacer la pregunta y evidentemente también está viendo como una revalorización de esta identidad, ¿no? Ojalá. Vamos a ver el trailer. Vamos a ver el trailer. ¿Se puede afirmar que Uruguay es un país sin indios o podemos cambiar esa denominación? Desde que nací, desde chico, siempre me dijeron el indio. No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida. Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que 1/3 de la población es indígena. El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías que no están muy de acuerdo con la sociedad actual. Fue el intento de exterminio de una cultura, de una cosmovisión. Con respecto al tema genocidio, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza. Como la Guerrero aparece Godín, enorme quite del capitán Charrúa. Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la tierra. ¡Qué momento! Sí, hay algunas líneas que ya te dejan como en shock, ¿no? Un poco, digamos, de tener el trailer. Pero hay una... políticamente, gente adulta, y todo, ¿se sigue negando el genocidio? Sí, totalmente. Sí, parece... Pero es como muy extraño, pero sí, es así. Bueno, de Sanguinetti capaz que puede no extrañarme, pero es por una cuestión política. Eso por eso nos pareció importante no poner solo a Sanguinetti, que es como un ícono de la contra, claro, de ese lugar, digamos, sino entender que realmente es una problemática de Estado. Sí. ¿Sí? Que no importa qué gobierno esté de turno, siempre ha sido la misma forma de ver esto. Increíble, la verdad que sí, que es increíble. Bueno, y un poco en el documental, las personas que representan el colectivo indígena cuentan de sus experiencias, de su historia, qué es lo que relatan. Un poco. De su lucha, digamos, sobre todo. En realidad es... ¿Cómo explico? Es el montaje es coral, entonces vamos como salpicando por distintos escenarios y situaciones como para hacernos una idea de quiénes son ellos. Yo prefiero que lo vayan a ver y... Bueno, perfecto. Contanos, ¿Cuándo? contanos cómo, cuándo, dónde y por qué. Bueno, hoy estamos estrenando en Cinemateca. Ajá. Ya está llena la función. A partir de mañana en Sala B del Sodre se puede ver. Sala B del Sodre en... La Nelly Goitini, ¿ves? 18 de julio. 18 de julio, sí. 18 de julio, Río Branco. Sí. Está de jueves a domingo a las 21 horas. Bien. De cualquier manera, siempre para ver la función, o sea, para ver la grilla de dónde estamos exhibiendo, tenemos redes de Instagram y Facebook, El País Sin Indios, y ahí están publicadas las salas y los lugares. Perfecto. Una cosa más, en el interior, todo lo que quieras. mañana vamos a estar en Carmelo y en Las Piedras. Muy bien. A las 21 horas. 21 horas, perfecto. Perdón, 20 horas. 20 horas. Bueno, igual averiguar, Carmelo y Las Piedras. En las redes. Y porque además no se duerman porque se va a agotar. Bueno, la de hoy ya está llena. Sí. La de hoy ya no va a poder ser. Esperá, ¿pero qué va a estar una semana en el Sodre? Nada más. En principio 3 semanas. Está. 3 semanitas, bien, qué bueno. Por lo menos. Qué bueno. Qué lindo, qué interesante. Espero que genere que el tema se ponga sobre la mesa y pueda Bueno, por lo menos colaborar. generar un poco de conciencia, un poco de reflexión en todos, ¿no? Que es algo que se necesita. Sí, ese claramente. es nuestro objetivo. Que la gente vaya
se informe un poco más decentemente del tema, o sea, con información calificada, después que tome sus Que tome sus conclusiones, que concluya. Muy bien. ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Muchísimas habernos gracias. acompañado. Éxito no te voy a decir porque ya lo tienen. Ahí volvemos a una pausa y ya volvemos. Exactamente. Amara Zaya Zoye Zaya Zaya Ai